Ayúdeme a orar para que el Señor nos hable hoy. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu bondad permanece para siempre, Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque ninguno merece estar acá, empezando por mí, Señor. Y usted nos ha escogido para ser suyos, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pido que me ayudes a compartir la palabra que me has dado para tu iglesia. Y también oro para que nos ayudes a todos nosotros como sus hijos e hijas, Señor, para recibir lo que usted tiene, Señor. Que tengamos la humildad, Señor, y un corazón moldeable, Señor, para que su palabra transforme lo que somos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Abra su Biblia, por favor, iglesia, en Marcos capítulo 11. Hoy vamos a ver el capítulo 11 de Marcos. Vamos a ver si el tiempo nos ayuda a verlo completo. El tema que traigo para esta tarde, noche, es 3 innegociables de Dios. Ese es nuestro tema. 3 innegociables de Dios. Hemos estado hablando, ahí les puse los temas que hemos visto este año. Ya esta es nuestra 6ª enseñanza de este año. Es rapidísimo, ya se nos fue mes y medio. Hermanos, yo sé que todo el mundo siempre dice que el año va rápido y todo el mundo dice, ¿y cómo llegó junio? ¿Y cómo llegó agosto? Y ya cuando llegó septiembre, ya se fue el año. Yo sé que eso suena cliché, pero la Biblia dice que los tiempos se acortan, hermanos. Los tiempos se acortan. Y hace poco vi un tema científico hablando sobre eso. No sé ni cómo explicarlo. Requiere alguien inteligente que explique esa idea de cómo realmente el sol y otras cosas generan de que pareciera que los días son más cortos, la velocidad que vivimos. La cosa, hermanos, es que tenemos que enfocarnos y vivir la vida con la mirada correcta. Y esa mirada correcta es la mirada de Dios. Y todos nosotros estamos luchando cada vez para que nuestra vida dé pasos conforme a Dios y su propósito. Y entonces cuando venimos a la iglesia, venimos a adorarlo y también venimos a recibir instrucción de Él. Hoy el Señor nos dice en su palabra 3 cosas que Él no quiere negociar con nosotros. Marcos capítulo 11, verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán a un burrito, un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijera por qué hacen eso, díganles: el Señor lo necesita y Él luego lo va a devolver. Esto lo hemos escuchado en escuelita dominical, esto se ha hecho en canción, esto lo vemos todas las Semanas Santas. Pero a mí me parece genial esta orden que le da Jesús a este par de discípulos. Vaya, róbense un burro, tráiganse un burrito que no es mío, que eso es, nosotros no lo entendemos, pero eso es como agarrar un vehículo, un carro. Ese era el vehículo normal. Salud. Era el vehículo normal del día a día. Y entonces le dice: vaya al otro barrio y se trae un burrito que tiene un simbolismo enorme, mostrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, entrando en Jerusalén en un burrito. Eso habla de que Jesús viene en paz. Eso habla de que Él no viene a establecer guerra, sino viene en una intención pacífica, de amor, y casi que, digámoslo así, en cumplimiento. Hay una serie de profecías que se cumplen ahí. Ahí pongo en su bosquejo y va a estar en pantalla Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá. ¿A quién, hermanos? Tu rey vendrá. Está el pasaje, hermanos. Y no se lo puse en el bosquejo. Perdón, hermanos, es culpa mía. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, dice. Nuestra fe es la única en la que Dios decide encarnarse. Todas las demás estilos de pensamiento, filosofías religiosas, hay que buscarlo. Este Dios todopoderoso viene a nosotros montado en un burrito, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces en Marcos vemos el cumplimiento literal de Zacarías 9:9. Para los que apuntan ahí, pónganlo ahí en el borde. Perdón que no se los puse, me lo brinqué cuando se lo pasé a producción.
Zacarías capítulo 9, verso 9. El Señor iba a entrar en un burrito como rey en Jerusalén. Verso 4 de Marcos 11. Fueron y hallaron al burrito. Estaba atado en una puerta, en el recodo del camino, y ellos lo soltaron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacen desatando a ese burrito? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos nos hace un resumen de algo que Lucas y Mateo en diferentes aristas nos muestran. Ahí nos muestra unas discusiones, Lucas, unas discusiones que hubo con los religiosos. Pero a Marcos no le importó retomar eso. Recuerden que el recuento de Marcos es lo que le está narrando Pedro. Entonces, Pedro no le importó dejar claro eso. Lo importante es que Jesús entró en un burrito, todo el pueblo empezó a gritar: Hosana, había llegado el tiempo. Ese es el tiempo que se había esperado desde la caída. Es el tiempo que se ha esperado por siglos. La entrada de Dios en la humanidad para salvar. Ya Jesús había nacido como un bebecito, 30 y pico años. Recuerden que nosotros no podemos asegurar que Jesús tuvo 33 años. Eso lo inferimos, porque nos dicen que él tenía por ahí de 30 años, nos dice Lucas. Y podemos darnos cuenta que el ministerio por lo menos fueron 3 años y medio, porque nos habla de 3 diferentes fiestas. Entonces nosotros sumamos 33, pero pudo haber sido un poquito más, un poquito menos, porque no podemos saber esos años de manera específica. Lo que sí sabemos es que en el momento en el que Jesús se monta en ese burrito y entra en Jerusalén, hermanos, espiritualmente se está cumpliendo un montón de cosas. Dios hecho hombre entra a la ciudad para preparar el camino para salvar. Esa salvación va a costar sangre. Esa salvación va a significar entregar la vida del Cordero. Jesús manda a traer ese burrito, se monta en ese burrito, entra a la ciudad y la ciudad lo proclama como el Mesías, el esperado, el ungido, el único. Esto marca un punto vital en toda la historia de la salvación, porque si nosotros pudiéramos resumir la Biblia en ciertas ideas, una de ellas claramente es cómo Dios decide salvar a gente que no lo merece. Y en ese momento en el que Jesús está montado en ese animalito, se está poniendo en juego una serie de engranajes, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, para que se cumpla lo necesario para que usted y yo encontremos perdón. Eso se había profetizado, que él iba en un burrito, pero hermanos, se había profetizado que venía el Salvador en Daniel capítulo 9, 25. Maquito, se le pase ese. Daniel 9, 25. ¿Está en su bosquejo, hermanos? Ok, si lo tienen en la hoja, lo tienen en producción. Okay. Daniel 9, 25 dice: entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de esto habrá 62 semanas más. ¿Qué es lo que le quiero recordar con esto? Una cosa es profetizar algo, es decir, el Señor viene de tal manera, pero otra muy distinta es ponerle fecha a esa profecía. Y eso es lo que hace Daniel. No me da el chance hoy, y esto es lo que hacemos los martes, estudiamos estos pasajes a profundidad, porque el capítulo 9 de Daniel por sí solo es un curso de interpretación bíblica. Pero le hago un resumen. En Daniel capítulo 9, el Señor le da una profecía a Daniel en el cual le pone puntos y comas de cuándo va a venir Jesús.
Y es extraordinario. Habla del Mesías, habla de su venida, habla cuando el reloj empieza a moverse con el rey Artajerjes, y eso lo vemos en el capítulo 2 de Nehemías. Históricamente podemos ver de que los reyes permitieron 2 o 3 salidas, pero nos damos cuenta claramente que en una de ellas se le decreta la reconstrucción de la ciudad, y contamos a partir de ese, pensando que cada semana son grupos de años. Hermanos, son 483 años. Ahí le pongo unos detallitos, unas notitas para que lo tenga. Desde el momento en el que el Señor le da la profecía y le marca el correr del tiempo, cuando el rey decreta, son 483 años. Como los calendarios eran diferentes, los expertos esto lo han convertido en días. 173,880 días. Lo cual, querida iglesia, nos da una fecha aproximada del 6 de abril del año 32. Ese fue el domingo de Ramos, en el cual Jesús se montó en un burrito. Hoy no me da chance, pero esto es lo que enseñamos los martes. Lo podemos ver de distintas maneras. Lo podemos ver históricamente por el nacimiento y muerte de Herodes, por el nacimiento y muerte de Poncio Pilatos, y nos da una serie de rango de años en los cuales Jesús pudo haber nacido, porque nació en el reinado de Herodes el Grande, y un rango de años en el cual Pilatos fue gobernador de Judea, que fueron solo 6 años en los que tuvo esa posición. Entonces nos da un buen rango, pero podemos ahora, los que saben de esto, ubicar mejor, por ejemplo, cuál fue la Pascua en la cual sucedieron eventos como los que describe la palabra. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto, hermanos? Que es la primera idea que quiero que quede en su corazón hoy. Dios cumple lo que promete. Amén, hermanos. Cuando usted lee la palabra y se enamora de la palabra, no está leyendo un libro cualquiera. Está leyendo, estudiando, interiorizando en su corazón la palabra de Dios que permanece para siempre y se cumple. Dios dijo que Jesús iba a entrar en un burrito, y Dios le dijo a Daniel cuándo iba a pasar eso, y lo vemos completado, hecho una realidad de una manera extraordinaria. Dios cumple su palabra. Dios es extraordinariamente poderoso. Y cuando ese pueblo está gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, eso se había profetizado, porque el Dios que tenemos es poderoso, es por encima del tiempo, es por encima de lo que nosotros conocemos y sabemos. Y nosotros tenemos miedo al mañana, y nosotros tenemos miedo a lo que no podemos hacer, y nosotros tenemos miedo a un pago que hay que hacer, y tenemos miedo a un compromiso. El Dios que tenemos nosotros tiene el tiempo en su mano, todo lo conoce y nada se le escapa, y lo que Él dice se cumpla. Amigo, hermana, aprenda a vivir en la palabra. Aprenda a vivir en la palabra. Aprenda a rendirse delante de lo que Dios decreta. Si usted aprende a construir y yo aprendo a construir en lo que Dios pide, hermanos, permaneceremos. Porque la palabra de Dios nunca dejará de ser y se cumplirá para siempre. Amén, hermanos. Dios cumple su palabra. Verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, halló nada, solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es un evento loquísimo ahí en la Semana de la Pasión. El Señor ve una higuera, la ve a lo largo, la ve con hojitas y se va a buscar. A Jesús, digo yo que le encantaban los higos, porque para que rompa su rutina, para ir a comerse unos higos, le encantaban. Y vemos aquí una imagen de juicio.
Vemos un preview de lo que va a pasar, un tráiler como en las películas, una muestra pequeñita de algo que viene. Porque hermanos, en la cruz encontramos perdón extraordinario, pero en la cruz también encontramos juicio, juicio de Dios. Usted no tiene que temerle al diablo, usted tiene que temerle al Dios que es santo y poderoso y el único que puede decretar que un alma sea condenada eternamente. Hay gente que tontamente le teme al diablo como que si ese fuera el enemigo. No, es a la ira de Dios a quien nosotros debemos temer. Y en ese mismo evento en el cual Dios perdona y nos cubre a nosotros nuestra desnudez y nuestro pecado, el Señor Jesucristo recibe el juicio que usted y yo debíamos haber llevado. Y entonces Jesús, antes de eso, ve a una higuera que tiene hojitas, va a buscar para comer y no encuentra nada. Igual que Israel. La higuera es una imagen, es una foto de Israel, de cómo Israel va a rechazar al Señor. Un día antes Israel está gritando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. 7 días después el mismo Israel va a estar gritando mátenlo, crucifíquenlo. Preferimos al criminal, preferimos a Barrabás. Hermanos, el ministerio de Jesús, que fue de miles de personas en toda esa nación, termina con un remanente de 120 en Jerusalén. Y luego vemos a 500 en Galilea, pero esos 500 en Galilea son gente también de los de Jerusalén. Entonces no podemos decir que eran 620. Eran 120 que estaban en un aposento en Jerusalén y 500 en Galilea que siguieron la orden de los ángeles, que les dijeron vaya, él va adelante, y ellos se fueron para Galilea. Pero ese enorme ministerio de Jesús en Jerusalén, en Israel, en las diferentes provincias, al final termina siendo de un puñado. El movimiento de una nación terminó siendo un grupito. Israel le va a dar la espalda al Mesías. Y vemos una foto de Dios visitando a su pueblo en esa imagen de Jesús buscando en la higuera. Es una foto de Dios buscando en su pueblo y no encuentra nada. La higuera tiene hojas, aparenta estar saludable, aparenta tener lo necesario, pero no tiene nada. Israel tiene supuestamente lo necesario. Tiene el templo, tiene los sacerdotes, tiene todo el culto ordenado, tiene las autoridades, pero no tiene absolutamente nada. Para que una higuera tuviera frutos, era necesario que tuviera buenas hojitas, era necesario que tuviera minerales, porque recordemos que estamos en Oriente Medio y es difícil que crezcan las cosas. Entonces tiene que haber tenido agua, tuvo que haber tenido los minerales correctos, está dando hojas, y esto nosotros lo perdemos porque en el pasaje dice, el verso 13, véalo conmigo, dice pues no era tiempo de higos. Entonces algunos ven al Señor siendo mala nota, y cada vez que usted vea en un pasaje una intención en la que usted diga qué raro, Jesús parece un malcriado, por ejemplo cuando le habla a aquella mujer sirofenicia, tenemos que leer y entender qué es lo que está pasando. O cuando leemos este pasaje y uno podría decir, pero ¿qué le pasa al Señor? Está pidiéndole a una higuera que dé algo en un momento en el que no da. No, suave, esperemos. Es que las higueras generaban un frutito pequeño que no era el higo. Los campesinos y los ticos de campo le llaman, no en las higueras, pero en otros frutos le llaman un jocollito. Un frutito que usted puede buscar y los de casa se lo comen. Jesús, que es de la zona, sabe que eso, si está con hojas, tiene que tener al menos eso, que es una muestra de que viene fruto. Es una muestra de que viene algo. Y entonces eso es lo que Jesús va a buscar, porque vea que inclusive la palabra nos da a entender que el Señor hizo un esfuerzo, porque dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, solo hojas encontró. La condena que le hace el Señor a esa planta
a esa higuera tiene varias connotaciones, y una de ellas es el problema de aparentar. Aparenta tener lo necesario para dar, pero no tiene nada. Primer cosa que es un innegociable para Dios, y ya con esto nos ponemos incómodos todos los que estamos acá: Dios espera fruto de usted. Dios espera fruto de usted. Cuando Él llegó a esa higuera, Él esperó fruto. Cuando Él llegó a Israel, Él esperó un retorno, una respuesta, no un retorno, una respuesta. Dios espera que usted y yo demos frutos. Se puede vivir en una religiosidad engañosa en la que se cumplen ciertas cosas, y en la iglesia del siglo XXI eso es facilísimo. Por ejemplo, nosotros una vez a la semana, sábados, y los que se esfuerzan un poquitico más, 2 veces a la semana, los martes, y los jóvenes una invitación a que vengan el viernes, las mujeres una vez al mes, matrimonios una vez cada 2 meses. Hermanos, si nosotros creemos que nuestra relación con Dios depende de algo religioso o de un momento o de algo que hacemos, estamos equivocadísimos. La religiosidad engañosa, hermanos, no tiene nada que ver con lo que se aparenta, tiene todo que ver con lo que fructifica, con lo que da. No es lo que nosotros hacemos sentados acá o tratando nada más de mostrarnos como cristianos, sino que es verdaderamente lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y aquí esta vaina se pone incómodo. Es más, porque esto, como les digo yo siempre, ¿verdad? Y no, la misma idea de no sonar repetitivo, pero esto es lo que los pastores no quieren tocar, porque las membresías de hoy en día en las iglesias lo que quieren es entrar y salir sin que nadie lo vean. Ojalá que ni me saluden, ojalá que no tengan ni que hacer nada, ojalá que ni se den cuenta que llegué o que no llegué. Esa es la iglesia que vivimos hoy en día. Pero Dios espera fruto de usted. Llega a la higuera por algo. Hermanos, Jesús va a venir delante de usted porque Él nos ve como árboles. Yo hice una serie sobre eso. Hice una serie sobre el Salmo 1, diferentes imágenes donde el Señor nos ve a nosotros como un árbol, nos ve a nosotros como una rama dentro de la vid. Pero va a llegar un momento en el que Dios va a pararse frente a usted y viene a cosechar fruto. Encontrará al Señor, hallará fruto en usted, hallará fruto en mí. Y esto no se trata de lo que yo hago, porque tenemos las dos vertientes. Tenemos los ultrapentecostales, que hay que ir a las iglesias todos los días y hay que danzar y orar y gritar y ayunar. Y tenemos la otra vertiente, que es que entonces yo voy a ayudar al pobre, yo voy a ver cómo sirvo, yo voy a ver cómo hago. Y usted puede estar metido en la iglesia o ayudando al Señor completamente alejado de Él. Usted puede estar brincando en una iglesia, cantando en una iglesia, sirviendo en ministerios, haciendo un montón de cosas completamente alejado de Dios, porque el fruto no es eso. El fruto no es a cuántos cultos voy, el fruto no es cuánto yo me sacrifico para que otro tenga. El fruto es algo espiritual. Y tenemos que entender esto. El fruto no es para el que lleva el fruto. El fruto es para que otros vengan y lo coman. El fruto no es, mira, es que yo estoy dando frutos, ya yo veo, estoy viendo a ver cómo yo cambio mis cosas. ¿Sí? Ese es nuestro rollo. Ese es el rollo suyo y yo estoy en el mío. Pero ese no es el tema del fruto. El tema del fruto espiritual es que ese fruto bendice a la gente que está alrededor de nosotros. Es como cuando corríamos en los cercos acá en Alajuelita y entonces alguien encontraba un palo de guavas repleto y entonces todos los huilas, ¡pum!, tirándole palos para que cayeran las guavas o los nísperos o lo que sea. Y uno más bien se iba calladito con los amigos a esconderlos para que los demás no los agarraran. Porque el que da fruto más bien bendice al otro, porque uno quiere comer de ese fruto. Aquí el tema, querida iglesia, es que Dios tiene una expectativa con usted. Y es innegociable. El cristiano tiene que fructificar. La cristiana tiene que fructificar. No se trata de religiosidad. Se trata de madurez en el Señor que produce fruto.
Israel tenía todo lo necesario, hermanos. Tenía la estructura perfecta para recibir al Mesías, tenía las profecías, tenía la Biblia del Antiguo Testamento, tenía claridad con los maestros de la ley, tenía todo lo necesario para que Israel dijera: ha llegado el Mesías, ha venido el Salvador. Y no, ¿sabe qué hicieron ellos? Inmediatamente se pusieron tan celosos que le pusieron la mira y dijeron: a este man hay que matarlo, hay que matarlo, inmediatamente. Una pomposa religiosidad externa no sirvió de nada. Dios lo que busca es fruto. Y perdóneme que se lo diga, la iglesia sigue enamorada de esta pompa en los evangélicos del siglo XXI. Siguen enamoradas de iglesias que presentan un show. Siguen enamorados de iglesias que están creando un evento. Y ya el culto no se llama culto, el culto se llama la experiencia. Por Dios. Ya el pastor le da vergüenza decir que le digan que es pastor, entonces es un coach de vida y lo invitan a buen día. No, hermanos, estamos jugando. Por eso yo no tengo amigos, hermanos. Por eso yo no tengo pocos amigos. No se sienta mal por mí el diga el amor y la amistad. Me refiero con pastores. Viera lo difícil, hermano, y lo he intentado, Dios lo sabe. Pero la iglesia está enamorada de la pompa. Y todo lo que es brillante. Y los chavalos se quieren aparentar y hablar diferente. Y las chavalas quieren verse diferente y proyectar. Uy, hermanos, yo disfruto, perdóneme lo que le va, la rebeldía bíblica que hemos decidido caminar nosotros en lo positivo. Si hay un lado positivo de eso, en el cual simplemente hemos decidido centrarnos en Él. Pero aquí Jesús ve toda esa basura, esa religiosidad, toda esa estructura no sirvió para nada. El Señor vino a comer fruto y no encontró nada. Dios viene a su gente, revisa si tienen fruto y no encontró nada. Un remanente fue lo que encontró. Jesús un día va a llegar delante de usted y de mí a recoger fruto. Y aquí esto es rudísimo, porque si Él no encuentra fruto, usted morirá. Usted morirá. Esto no es ver cómo yo hago ministerios que alcanzan naciones. Y si Dios lo llama a eso, aleluya. Allá lo que el Señor le diga a usted. Esto es cómo nosotros fructificamos nuestra fe con la gente que está alrededor de nosotros. Cómo nosotros como iglesia fructificamos nuestra fe en la comunidad en la que estamos, con la gente que el Señor ha puesto. Porque Jesús espera cosechar con nosotros. Él espera, Él tiene una expectativa y es innegociable. Tenemos que fructificar. Como le dije anteriormente, cualquiera diría: qué injusto, el Señor está pidiéndole que dé algo que no puede dar. No, señores. Si tiene las hojas verdes, si tiene las hojas grandes, tiene todos los recursos necesarios para producir fruto. Él no va a llegar a pedirle una semilla que dé fruto. No, hombre. Y todos nosotros nos encontramos en diferentes momentos. Puede ser que usted apenas se está encontrando con el Señor. Puede ser que usted apenas esté, llamémoslo así, reconectando con Él. Entonces usted está en su camino. Le toca fructificar según usted pueda. Pero en esta higuera estaba lista y no tenía nada. Eso es lo que no se vale. Lo que no se vale es estar metido en una iglesia por años, escuchando y no fructificar. Eso es lo que no se vale. Si es una persona que está conociendo al Señor ahorita, o es un joven que apenas se está entregando, amigo, reciba esto como un reto. Pero los que ya tenemos años en la fe, mi hermano, recibamos esto como una advertencia. El Señor quiere fruto. Perdóneme que se lo diga tan claro, el Señor no es comunista. Yo no sé si alguien votó por el Frente Amplio, pero el Señor no es comunista. El Señor viene a cosechar. Él viene a cosechar. Él viene a recibir, porque nos ha dado mucho. Amén, hermanos. Nos ha dado montones. Y aquí no es ver yo cómo multiplico. Aquí es simplemente cómo hago mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Hablar de Él. Decir: vea lo que Él ha hecho en mí. Y vea lo que Jesús hace. Y vea el poder del Espíritu. Todo lo demás lo hace Él.
Pero alguien tiene que abrir la boca y decir: Jesús es lo que ha transformado mi vida. Y donde antes había odio, donde antes había resentimiento, antes había falta de paz, ahora tengo amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Porque no soy yo, es Él en mí. Amén, hermanos. Fruto para los demás. Él tiene una expectativa que usted madure en Él, así como una planta va madurando, va creciendo. Hay momentos en los que no va a poder fructificar, claro, porque está lloviendo, porque no hay sol, tranquilo. Pero hay un momento específico donde va a venir la cosecha. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, somos de Él. Y Él no es malo. Él viene en el momento en el que sabe que puede haber algo. Así que, iglesia, el Señor vio en esa higuera pura hoja, o sea, pura paja. No encontró ni una frutita y se enojó tanto que la maldijo. Y los 12 se quedaron: híjole, maestro está bravo. ¿Cómo va a maldecir un palo porque no tiene un jocote? ¿O cómo va a maldecir algo porque no tiene una manzana de agua? O lo que sea, un níspero. Y sigue el pasaje. Pura hoja fue la que encontró. Quiero compartirle Juan 15. Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen ¿en quién? En mí. Hermanos, si estamos en Él, damos fruto. Es que la gente, este no es el tema hoy, pero yo me he dado en lo largo de la vida de la iglesia, en diferentes momentos, hablar de los frutos, porque me encanta esto. Porque todo el mundo quiere hablar de los dones. Nadie quiere hablar de los frutos. Pero los frutos, usted no puede llegar y decir: voy a sacar los frutos, voy a ver cómo salen. No. Los frutos se dan natural. El palo de naranjas no está diciendo: voy a parir naranjas, y salieron 3, ay qué dicha, salieron 3 naranjillas. No, es natural para ese árbol dar naranjas. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Aquí nos dice la clave. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, la rama, usted corta una rama y no va a dar nada, pero el que permanece en la vid, sí, si permanece en mí. Verso 5: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. A mí me encanta esa imagen que nos hace Juan, de que estando nosotros en él, Dios está en nosotros. Es extraordinario eso. Porque yo no merezco nada, pero mucho menos merezco que Él esté en mí. Pero dice: si yo estoy en Él, Él está en mí. Porque separados de mí, diga conmigo, nada pueden hacer. Pero ¿qué anda haciendo usted separado? Queremos la vida desconectados de Él. El que en mí no permanece será echado fuera como una rama, como un pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Otra imagen de juicio. Dios es amor, pero Dios es juez, y no podemos olvidar eso. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Glorificamos a papá cuando fructificamos, hermanos, cuando fructificamos. Jesús tiene expectativas y una de esas es que demos frutos. Innegociable número 1, dar fruto. Este año aprenda inglés. Este año póngase las pilas con la dieta. Este año aprenda otro idioma. Este año mejore sus finanzas. Pero este año enfóquese en Dios para que fructifique en Él. Amén, hermanos. Amén. A algunos les costó. 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Imagínense la cólera de Jesús. O sea, Jesús está revisando bultos, quitando carteras, quitándole los chunches a la gente, porque dice la palabra que no permitía que nadie entrara con nada. O sea, piense esto: Jesús está botando las mesas de los estafadores,
soltando bichos, palomas, animales, diciendo desaparezca esto. Y tras de eso, las cosas que llevaba la gente, Jesús se las quitó y se las arrebató y las hizo remangadas por allá. Imagínense esto. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y es muy importante entender dónde pasa eso. Eso pasa no dentro del santuario, eso pasa fuera del atrio, inclusive en el patio llamado patio de los gentiles. Era el lugar donde la gente que no era judía hasta ahí podían llegar. Todos los que habían creído en Yahvé podían llegar hasta ahí, y la idea era que oraran ahí. Pero ¿qué había convertido los religiosos? En un mercado. Vendían animales malos, los vendían carísimos para que cuando llegaran a los sacerdotes les dijeran que no servían, y tenían el mismo negocio. Entonces, si yo les vendía un animal caro, malo, llegaban a donde el sacerdote decía: no, tiene esta manchita, le falta esta uña, tiene un pelo raro aquí, le falta una ceja, no sirve. Y entonces tenían que devolverse a comprar otro carísimo. ¿O qué hacían? Les cambiaban la plata. Entonces se inventaron una cosa: para comprar en el templo tienen que usar la plata del templo. Entonces todos los que venían de provincias tienen que cambiar la plata. Y como usted sabe, cada vez que se cambia plata, alguien gana, que no es uno. Y entonces cambiaban la plata con intereses rarísimos, cambistas rarísimos, se dejaban las comisiones. Eran unos lagartos, unos estafadores. Y Jesús revienta toda esa cosa y dice: este lugar es casa de ¿qué, iglesia? De oración. Segundo innegociable, Dios espera una relación con usted. Por eso Él se enojó tanto. Hermanos, estafadores siempre van a ver. Ahora se visten de traje y están con un púlpito arriba y le llenan la iglesia. Estafadores siempre van a ver. O los que venden esmeraldas, o los que venden no sé qué, o perdóneme si ofendo a alguien, o los que se meten en algo piramidal. Estafadores siempre van a ver en el mundo, siempre. Aquí Jesús lo que le enojó es que están en el lugar en el que gente como usted y yo, solo ahí podíamos conectarnos con Dios. Llegábamos ahí a orar. Era un lugar para hincarse, era un lugar para decir: Señor, perdona mi pecado, no puedo entrar más, porque si entro más rompo la ley, porque era solo para judíos. Las mujeres no podían pasar más, era hasta ahí. Pero que estaba repleto de un montón de gente que lo único que quería: salud, salud. Y la próxima traemos la loratadina para esa persona. Creo que es mi hijo. Y entonces, queridos hermanos, el Señor estaba enojadísimo porque le estaban impidiendo algo que Él no negocia. Dios espera una relación con la gente. 17. Y les enseñaba: mi casa será llamada casa de oración a las naciones, pero ustedes la han hecho cueva. La convirtieron en un mall, la convirtieron en un montón en un mercado, en una feria del agricultor, en un lugar de corrupción, de estafas. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. Verso 18. Porque le tenían, ¿qué, hermanos? Miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La gente lo vio con tal autoridad. Es que imagínense los ojos de Dios. Los ojos de Dios, imagínense a Jesús diciendo: este lugar es para que lleguen a mí. Todo ese pueblo quedó, pero yo me imagino cuando nosotros podamos ver eso en video allá en el cielo, porque tiene que haber alguien, algún ángel grabó ahí con la tecnología del cielo, eso tiene que estar, y en algún momento lo vamos a poder ver, pero va a ser una loquera, porque todo el mundo quedó asustado y la gente dijo: ¿quién enseña así? Y los religiosos dijeron: a este muchacho lo tenemos que matar. ¿Cómo nos va a decir a nosotros qué hacer? ¿Cómo nos va a decir a nosotros que Dios quiere que la gente sea? No, aquí nosotros lo que queremos es hacer negocio. No, aquí nosotros lo que queremos es platica. No, aquí lo que ocupamos es nosotros tener nuestras cuentas llenas. Y Jesús dice: yo lo que quiero es que la gente llegue a mí. Amigo, ahora que hay camino libre a Él, usted se preocupa por llegar a Él. Hermanos, antes de la cruz no había otra forma de llegar a Dios más que en el templo. Los hombres que levanten la mano, los hombres, levanten la mano todos. Nosotros éramos los únicos que podíamos entrar ahí. John tenía que llevar su ofrenda, yo tenía que llevar mi ofrenda, Fran tenía que llevar su ofrenda. Y llegábamos una vez al año
temblando de miedo ante el sacerdote con algún bichito, una paloma, un corderito. Y le decíamos: Señor, perdóname por mi pecado. Y con un miedo que uno se muera antes del otro año. Era la única manera en la que se llegaba a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Creó una serie de fiestas. Entonces el sacerdote perdonaba a la nación en un día que se llamaba el día de Yom Kippur, y oraba una bendición sobre la nación. Pero era la única manera en la que llegábamos a Dios. Ahora nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia. Hace una semana le prediqué que nuestras oraciones llegan al lugar donde los ángeles gloriosos están. Y hay ángeles tan poderosos ahí, hermanos, que tienen una serie de alas, y con una de esas alas se tapan, porque ni siquiera ellos pueden ver la gloria de Dios, pero sus oraciones y las mías llegan ahí. Expectativa número 1, dar fruto. Expectativa número 1, relación, cercanía, estar con Él. Usted en su agenda, yo en mi agenda, verdaderamente tenemos tiempo con Él. Y yo le voy a decir algo: esta semana he estado tan ocupado que poquitísimo he llegado a Él. Poquitísimo. Inútil. Y yo preparando esto, yo me decía: Señor, perdóname. Él espera fruto, pero Él me ama tanto que quiere estar conmigo. ¿Cómo va a entender usted eso? ¿Cómo voy a entender yo eso? Que el Dios poderoso quiere estar conmigo, quiere estar en mi corazón, quiere sacar un rato para que yo me siente a hablar con Él, para que le cuente. Y estamos tan ocupados, hay tanto que hacer, hay cosas tan... Dios espera una relación con usted. Él espera una relación conmigo. Por eso estaba furioso. Y otra versión dice que se sentó y abrió y hizo un chilillo. Recuerda, esto pasó 2 veces. En un momento hizo un chilillo y empezó a volar juguetazos a todo mundo, porque, hermano, ladrones van a ver. Él no estaba preocupado por los ladrones. Esos ladrones van a ir al infierno. Él estaba preocupado porque estaban impidiendo que gente como nosotros pudiéramos llegar a Él. Hoy en día nosotros tenemos acceso libre. ¿Y cuánto aprovechamos llegar a Él? ¿Cuánto aprovechamos fructificar? ¿Y cuánto aprovechamos la carretera que Jesús hizo con su sangre? Para que usted hoy en la noche, en la mañana, en su carro, en cualquier momento, diga: papi, papá, ayúdeme. Papi, ayúdeme. Necesito aquí, necesito allá. Dios espera una relación con nosotros. Verso 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vinieron a la higuera y vieron que se había secado. ¿Hasta dónde, hermanos? La palabra de Dios es poderosa. Amén, hermanos. Vean la palabra de Dios actuar en un decreto de Él. Y estaba seca hasta la raíz. Es la misma palabra que dijo: calma, y paró una tormenta. Es la misma palabra que dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro salió. Estaba pudriéndose Lázaro y sus tejidos se volvieron a hacer en un segundo. No hubo un proceso como hacen en las películas, que usted empieza a ver nada. Inmediatamente, ¡bum!, su corazón se llenó de aire y empezó a bombear, y Lázaro se levantó. Se levantó tan rápido que salió lleno de las vainas esas, de la momia que le hicieron. Quítenle en eso porque salió amarrado, dice el maestro. Con esa misma palabra maldijo a la higuera. Y entonces Pedro, esto tocó el corazón de Pedro. Y Pedro dice: maestro, mire, el palo que usted maldijo se murió. Respondiendo Jesús, vean la respuesta del Señor: tengan fe en ¿quién? No le da. Usted está enamorado de la Biblia, hermano, enamórese de la Biblia. Yo me enamoré de la Biblia a los 15. Pero, hermano, qué extraordinario. Él está asustado que un árbol se murió, y la respuesta de Jesús es: papi, tenga fe en Dios.
Y entonces, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué pasa, hermanos? Le será hecho. Ese es el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es juicio. El contexto de decirle a una montaña que se tire al mar es juicio. Nunca olvide eso. Porque Pedro se voló la jupa. Pedro dice, Dios mío, este hombre ayer, este hombre que es Dios, le dijo a la higuera una maldición y ahora está muerto. Y el Señor le dice a Pedro, si usted aprende a confiar en mí, va a ver lo imposible. Eso es kinder. Eso es kinder. Si usted aprende a confiar en mí, usted ve a hijos volver. Si usted aprende a confiar en mí, usted ve corazones cambiar. Si usted aprende a confiar en mí, hombres que estaban perdidos en drogas vuelven. Mujeres que estaban descarriadas regresan. Economías que estaban reventadas son sanadas. Porque el Dios que tenemos es Dios de imposibles. ¿Cuántos decretan amén? Amén. ¿Cuántos dicen que Dios es poderoso? Él es grande, Él es fuerte. Y el Señor le dice a Pedro, si usted tuviera fe, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y ¿qué? Y les vendrá. Tercera expectativa de Dios. Dios espera fe. Dios espera fe. Vea cómo dice este pasaje en la NBI, el 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Nosotros tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina de la prosperidad, de decretar cosas y recibir, de declarar cosas para tener, de la superfe, de los movimientos neopentecostales. Tenemos que tener cuidado, pero no podemos obviar que Dios tiene promesas para sus hijos. Y tenemos que entender que la Biblia se interpreta con la Biblia. Cuando el Señor nos está diciendo que obtendremos lo que pidamos en oración, no es que Él va a hacer lo que usted le pida, porque si no, usted sería Dios y Dios sería su esclavo, y un montón de nosotros estaríamos muertos, porque cuánta gente habrá bravo que se muera ese man. ¿Sí? Si Dios cumpliera todas las horas. Entonces tenemos que entender lógicamente el pasaje y a la vez a la luz de la escritura. Primera Juan 5:14, que creo que se los compartí, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la palabra? Él nos oye, Él nos escucha. Es un pasaje que a la gente no le gusta unirlo con Marcos 11. Porque con Marcos 11 hay gente gritando, y lo que yo pido y yo lo decreto, y lo que yo pido yo lo suelto y lo libero. Y el Señor dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él no está obligado a hacer nada, porque Él es Dios, Él es el soberano, Él es el poderoso, Él es el rey. Ahora cantamos, Él es el rey. Él no está obligado a hacernos nada. Él en su gracia y en su amor más bien nos da todo. Pero el verso 24 dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Innegociable 1, fruto. Él espera que fructifiquemos en Él. Innegociable 2, Él quiere estar con nosotros. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere tiempo con nosotros, disfrutar con nosotros, pasarlo con nosotros. Y Él quiere que confiemos en Él. Él quiere fe. Es más, sin fe es imposible gustarle a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Solo mujeres y hombres que deciden confiar en Él, Dios se enamora y dice, ese loco, esa loca, es increíble, ¿cómo va a creer? Pero aquí estoy para que vea que yo soy su papá. Él ama a los que creen, los que confían en Él.
Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que permanece y no se mueve. Eran las canciones más favoritas de mi papá. No se preocupe por lo demás, mi hermano. Dios cumple su palabra. Pero hay cosas que sí tenemos que hacer. Fructificar, buscarlo a Él y confiar en Él. Voy a pedirle alabanza que me acompañe aquí al frente. Vamos a cantar Caminaré. Eso. Hermano, el Señor ya resolvió el problema más grande de su vida, que era el tema eterno. El Señor ya resolvió mi problema más grande de la vida, que es mi problema eterno. Pero si vamos a vivir este año bien, querida iglesia, vamos a entender también cuáles son las cosas que Él espera de nosotros este año. ¿En qué áreas debemos fructificar? ¿De qué manera tenemos que mejorar nuestra relación con el Señor? Crear los momentos. Él está atento. Somos nosotros los que no llegamos. Y tercero, ¿en qué áreas o en qué secciones de la vida o en qué situaciones yo tengo que confiar, yo tengo que creer? Esto en lo personal y nosotros como iglesia también. Fruto, relación y fe. De lo demás el Señor se encarga. Lo imposible no lo podemos hacer nosotros. Pero demos fruto, iglesia. Demos fruto de amor. Demos fruto de gracia. Demos fruto de oportunidad. Demos fruto de proclamación. De lo demás se encarga Él. De lo que no podemos hacer, Él lo hace. Pero hermanos, busquémoslo. Lleguemos a Él. Por eso Él se enojó tanto en el templo. Cuánto oramos, cuánto leemos la palabra, cuánto servimos, cuánto buscamos transformación en Él. Y queridos hermanos, fe. Hay gente que tiene 30 años con Dios, pero no confía en Él. Confía en su plata, confía en el doctor, confía en la medicina, confía en el abogado, confía en su propiedad, confía en lo físico. Tiene 25 años de caminar con el Señor, 40 años de caminar con el Señor, pero no sabe lo que es confiar. Amigos, suelte. Dios espera fe. Sin fe es imposible agradarle. Así que ahorita vamos a orar, vamos a presentar nuestras cargas delante de Él. Vamos a presentarle nuestras situaciones, pero a la misma vez vamos a comprometernos a caminar este año con la intención de fructificar, con la intención de conocerlo a Él más y con la intención de confiar en Él más. Cierre sus ojitos ahí. Padre bueno, gracias. Gracias por su perdón. Padre bueno, gracias, Señor, por su amor, por su presencia en esta casa, Señor, y por su habitación en mi corazón. Padre, gracias, Señor, porque usted me enseña con su palabra, Señor. Y Padre, gracias porque hoy puedo ver, Señor, que usted quiere estar conmigo, Señor, que usted me ama, Señor, que usted nos ama, quiere estar con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, fuerza para confiar, fuerza para seguir caminando en fe, fuerza, Señor, te pedimos, Padre bueno, para depender de ti. Y una entereza, Señor, en enfoque. Ayúdanos, Señor, a estar pegaditos a ti, Señor. Gracias, Señor. Por el fuego y por la oscuridad, caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle de
es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios es fiel, Él puede, Es más grande. que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, es más grande Que el gigante que pueda enfrentar. por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está, por siempre y siempre. Tú reinas sobre todo, Dios. En el trono está. Por siempre, Señor, firme estaremos porque usted nos sostiene. Oramos, Señor, para que nuestra fe no falle, Señor. Oramos para que nuestra confianza, Señor, sea fortalecida en ti, Señor. Que nuestra relación contigo madure, Señor. Y que podamos confiar en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de las caídas, Señor. Hoy rogamos, Señor, para que aumente nuestra fe, Señor. Para que podamos estar pegaditos a ti, Señor. Para seguir siendo pámpanos en su vid. Tal vez alguien está desanimado, viviendo dificultades, Señor. Hoy oramos, Señor, para que permanezca, porque el fruto naturalmente será dado si estamos pegados a ti, Señor. Si estamos, Señor, vinculados a ti, Señor. Oramos en contra del enemigo, cualquier intención de cortar, de arrancar, Señor, de desanimar. Hoy oramos, Señor, para que haya una seguridad, Señor, en su mente y en su corazón, Padre,
para estar pegado a ti, cercano a ti, Señor, rendido a ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, nos comprometemos a fructificar, nos comprometemos a estar contigo y nos comprometemos a confiar. Que esta palabra, Señor, añada en nosotros, Señor, una intención, Padre, de poner esto en la agenda diaria. Fructificar, estar y creer. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos retas con tu palabra. Mi querido hermano, hermana, levante sus manos. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los envío en paz, Señor, a fructificar, a amar, Señor, a buscarte, Señor, y a confiar en ti. Envíanos, Señor, a nuestras realidades, Señor, para que seamos, Señor, gente que cree, gente que confía, gente que ama y gente que te conoce, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que lo que resta del fin de semana sea bendecido. Que la próxima semana que pronto arrancamos sea extraordinaria. Y si vamos a vivir dificultad, que tengamos la entereza, la confianza, para que el viento, Señor, no nos arranque, más bien nos fortalezca, Señor. Oro para que nos lleves a nuestros lugares bien. Oro para que prosperen nuestras manos en nuestro trabajo. Y oro, Señor, para que esta semana podamos entender que usted tiene expectativas con nosotros y que vivamos a la luz de esas expectativas. No queremos fallarte. Ayúdanos y enséñanos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el justo, el Cordero inmolado. La iglesia dice amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Abrace 3, 4 personas ahí. Que Dios lo guarde y que tenga una semana bien linda. Chao.